Welcome back to the program. We're here with Peter Schiff. Bienvenido de nuevo al programa. Estamos aquí con Peter Schiff, director ejecutivo de Euro Pacific Asset Management y presentador de The Peter Schiff Show. Muchas gracias por volver a acompañarnos. Veo que recientemente criticaste lo que describiste como una mezcla Trump-anon. Perdón, y el presidente Trump respondió en su tweet o en Truth Social, llamándote perdedor y idiota, arremetiendo y escribiendo, y cito, él, es decir, Peter Schiff, cree que los precios están subiendo cuando, en realidad, están bajando considerablemente. Luego hizo una referencia a los precios de la gasolina como prueba. Y luego sugirió que Fox debería revisar quién te había invitado, lo cual parece un poco mezquino. Pero, ya sabes, en cierto modo, fue un intercambio divertido. Aún así, pensé que reflejaba una discusión muy importante que merece tenerse. Trump fue elegido para arreglar la economía. Él sostiene que se está arreglando, mientras que otros, incluido tú, obviamente no están de acuerdo. Así que no solo discrepáis en la política, sino también en la dirección real de la economía. Me preguntaba si podrías hablar sobre eso. ¿Cómo explicarías la Trumponomía y en qué puntos tú y Trump chocasteis? Bueno, obviamente creo que he tocado un punto sensible. Quizás se haya dado cuenta de que lo que dije era cierto, y supongo que no le gusta que al público de Fox News se le diga la verdad, porque muchos de sus seguidores ven Fox News. Pero, ya sabes, es bastante evidente que el presidente se equivoca sobre lo que está ocurriendo con los precios. Es cierto que los precios del petróleo han bajado un poco, pero eso es solo un precio. El nivel general de precios está subiendo. Quiero decir, incluso la Reserva Federal reconoce que la inflación está alrededor de un 50% por encima de su objetivo. Así que los precios están aumentando. El presidente simplemente se equivoca por completo al decir que están bajando, y mucho menos de forma sustancial. Ni siquiera han bajado un poco, han subido. Y de hecho creo que han subido mucho más de lo que sugiere el IPC, porque no creo que esa sea una metodología honesta para calcular los aumentos de precios. En cuanto a que Trump arreglara la economía, no ha arreglado nada. Más bien, ayudó a romperla, porque fue presidente durante 4 años antes de su mandato reciente, y durante ese tiempo aumentó la deuda. Los déficits crecieron, la política frente a la COVID fue horrible, y las medidas que aplicaron entonces lo empeoraron. Así que creo que gran parte de la inflación que sufrimos bajo Biden tuvo su origen en Trump y en las políticas que él implementó. Bueno, ya sabes, hasta ahora, la Trumponomía, si quieres llamarla así, no es muy diferente de la Bidenomía. Se trata de mantener enormes déficits, gastar mucho dinero y luego conseguir que la Reserva Federal baje los tipos de interés e imprima dinero para intentar inflar las burbujas de activos. Quiero decir, eso es básicamente lo que ocurrió con Biden y es lo que está ocurriendo con Trump. La única diferencia es que Trump impone aranceles y esos generan sus propios problemas. Y ya sabes, intenta microgestionar la economía más que Biden, lo cual es problemático. Prefiero que sea el libre mercado quien asigne el capital antes que el presidente decida a dónde debe ir ese capital. Sí, bueno, creo que aquí es donde él y Elon Musk tomaron caminos distintos también. Elon Musk estaba bastante preocupado por la posibilidad de que Estados Unidos se arruinara, pero me pareció interesante que Trump te llamara perdedor que odia a Trump. Es una cita literal, aunque es un poco exagerado teniendo en cuenta que en realidad votaste por él. Pero de nuevo, supongo que esto no va sobre él personalmente, aunque él se lo tome así, sino sobre defender políticas mejores. Así que, en el improbable caso de que Trump esté escuchando, ¿qué le aconsejarías ahora para mejorar la economía? Bueno, ya sabes, no tuve ninguna palabra de odio hacia el presidente durante esa entrevista. Él simplemente asumió que si pienso que la inflación sigue siendo un problema,
entonces debo odiar a Trump. Lo cual ya sabes, que me guste o no el presidente no tiene nada que ver con mis observaciones sobre la inflación y lo que está ocurriendo, ni con la eficacia de sus políticas, especialmente en lo que respecta a la inflación. Sí. Pero bueno, quiero decir, voté por él, aunque sin entusiasmo. Fue más bien una cuestión del mal menor. Y mi voto realmente no contó porque lo emití aquí en Puerto Rico. Pero sí voté por él la primera vez que se presentó desde Connecticut. Sabes, eso fue cuando ganó por primera vez. No voté en absoluto la segunda vez. Estaba aquí en Puerto Rico y ni siquiera tuvimos la elección simulada que hicimos la vez anterior. Pero mira, no sé si Trump me escucharía en cuanto a cualquier consejo que pudiera darle si está escuchando esto. No lo creo. Sé que ve Fox News. De hecho, estuve en Fox News, eran como las 6:30 de la mañana, y el presidente ya estaba despierto un sábado, viendo Fox News. El consejo que le daría es básicamente despedir a casi todos sus actuales asesores económicos, porque le están dando muy malos consejos. Lo que necesitamos son reducciones masivas del gasto público. Ya sabes, necesita traer de vuelta a Elon Musk, no solo como gesto, sino porque necesitamos recortes reales en las prestaciones como la seguridad social y Medicare. También debemos reducir el gasto en defensa. No ha hecho nada de eso. Ha aumentado el gasto en todas esas áreas. También querría eliminar los aranceles. Creo que los aranceles son inconstitucionales tal como se han aplicado y además son destructivos. Hay mejores formas de aumentar los ingresos. Pero lo importante es recortar el gasto público. También tiene que dejar de atacar a la Reserva Federal. De hecho, creo que probablemente le aconsejaría que eligiera a otra persona para presidir el FOMC, distinta de la que tiene en mente, porque necesitamos tipos de interés más altos. Necesitamos una política monetaria más estricta, no necesitamos más recortes de tipos, no necesitamos volver a la expansión cuantitativa. Todas las cosas que Trump intenta que la Reserva Federal haga son peligrosas para la economía estadounidense. Sí, están pensadas para intentar apuntalarlo todo, pero en realidad empeoran todos los problemas reales que subyacen en la economía. Pero todavía existen caminos hacia la recuperación. Como mencionaste, Elon Musk concedió recientemente una entrevista, creo que fue con Joe Rogan, en la que dijo que ya no cree que sea posible. Parecía considerar a la administración Trump como la última oportunidad posible. ¿Ves alguna vía hacia la recuperación? Si no, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo aquí? ¿Qué estamos? No veo ninguna vía para evitar la crisis económica que se avecina. Vamos a tener una crisis del dólar, una crisis de deuda soberana. Es inevitable. Y ya sabes, eso es lo que se está viendo ahora en el mercado del oro. Oro a $4,300, plata a $66. El hecho de que los metales preciosos estén reaccionando así significa que están anticipando esta crisis. Está llegando. Puede que hubiera alguna esperanza de que pudiéramos evitarla con los republicanos y un compromiso real de reducir el gasto público y poner en orden nuestras cuentas fiscales. Pero está claro que eso no va a suceder. Así que no se va a hacer nada para evitar esta crisis. Es inevitable. Y la única pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que estalle? Sí, hace poco publicaste un tuit diciendo que estamos al borde de la mayor crisis económica de nuestra vida. ¿Sería esto, como has argumentado, principalmente por la deuda y el dólar? ¿O también crees que incluiría quiebras bancarias? ¿Implicaría que otras potencias se desvinculen? ¿Se trata solo del ámbito financiero o también ves a otros países alejándose de las cadenas de suministro o de las tecnologías estadounidenses? Supongo que, ¿cuáles son las distintas variables que analizarías ahora?
Bueno, no se trata solo de lo financiero, y tanto si los bancos quiebran como si no, es difícil de decir. Lo que va a fallar es el valor de tus depósitos. Así que incluso si tu banco no quiebra, el dinero sí lo hará. Es decir, no podrás comprar gran cosa con ese dinero. Ese va a ser el problema, una pérdida drástica del poder adquisitivo del dólar. Y vas a ver cómo los precios suben de forma espectacular, mucho más de lo que vimos durante los años de Biden. Sí, tuvimos un gran aumento de los precios al consumo, pero eso no es nada comparado con lo que se avecina. Si tenemos una verdadera crisis del dólar, una crisis de deuda soberana, también haría subir los tipos de interés a largo plazo, porque la gente dejaría de estar dispuesta a prestar dinero a los prestatarios estadounidenses en dólares a tipos bajos, dado lo rápido que el dólar estaría perdiendo valor. Así que creo que vamos a ver una crisis que provocará una reducción significativa en el nivel de vida de los estadounidenses típicos, mucho mayor que la que ocurrió durante la crisis financiera de 2008, cuando los niveles de vida se mantuvieron prácticamente intactos. Algunas personas pudieron haber perdido dinero porque sus inversiones bajaron, o tal vez perdieron parte del valor de sus viviendas. Pero en general, los niveles de vida no se vieron realmente afectados. Pero esta vez, creo que habrá un descenso importante en el nivel de vida de los estadounidenses, cuando ya no podamos depender de la productividad del resto del mundo para producir los bienes que consumimos y prestarnos el que pedimos y gastamos. Bueno, me alegra que hayas mencionado el oro y la plata, porque el oro tardó mucho en alcanzar los 2000, pero luego el salto hasta los 4000 ocurrió en un periodo de tiempo relativamente corto. Y con la plata, si miras el gráfico de hacia dónde se han estado dirigiendo el oro y la plata, solo recientemente ha vuelto a duplicar su precio, lo cual es un salto bastante drástico hacia arriba. Pero es, supongo, desdeseado para que gente compre en un punto más alto, o ves que esta rápida escalada continuará. No, quiero decir, obviamente, el ritmo podría ralentizarse un poco o incluso acelerarse. No lo sé con certeza. Pero desde luego no es demasiado tarde, porque en realidad no estás invirtiendo en oro o plata. Estás saliendo del dólar. Y el dólar va a perder mucho más valor. Así que nunca es demasiado tarde para salir del dólar. Evidentemente, cuanto antes salgas, mejor. Entonces, ¿por qué esperar más de lo que ya has esperado? Si no saliste hace 1 o 2 años, es una lástima, pero tienes que salir ahorita. Tienes que reconocer que el dólar va a perder mucho valor. Así que no deberías aferrarte a ellos. Deberías gastarlos tan pronto como los tengas en tus manos. Y todo lo que no gastes, lo que quieras ahorrar, deberías sacarlo del dólar. Puedes comprar oro y plata. Ya sabes, mi empresa, Shift Gold, vende oro y plata físicos. También puedes invertir, es decir, en Euro Pacific Asset Management, ayudamos a la gente a invertir en acciones extranjeras. Esa es otra gran manera de salir del dólar. Activos no denominados en dólares, que pagan dividendos no denominados en dólares. Pero lo último que quieres hacer es conservar dólares, porque cuanto más tiempo los mantengas, menos valdrán y menos bienes y servicios podrás comprar. Pero ¿qué mercados extranjeros exactamente? Porque estoy aquí en Europa y las cosas se ven bastante sombrías. La que antes era la locomotora económica Alemania, que solía impulsar a Europa hacia adelante, ahora se está desmoronando a gran velocidad y desindustrializándose. Entonces, ¿dónde invertirías tu dinero ahora? ¿En China a través de Hong Kong o en África, en India? Bueno, lo tenemos, ya sabes, lo distribuimos. Tenemos mucha exposición a los mercados emergentes, a China. Pero también tenemos dinero en Europa. Depende de la empresa y del negocio, y ya sabes de dónde se generan sus beneficios. Pero yo quiero poseer activos reales. No quiero tener papel, porque es el papel el que está perdiendo valor. No son los activos reales.
Quieres tener empresas que tengan instalaciones y equipos reales, que generen ingresos, que paguen dividendos, porque eso te da cierta protección frente a la inflación. Pero si solo tienes papel, si tienes dinero en el banco, un bono, eres la principal víctima de la inflación. La inflación transfiere el poder adquisitivo de los acreedores a los deudores, de las personas que poseen papel a las que poseen activos reales. Así que ya sabes, quieres estar en los activos. No quieres tener dinero en una cuenta bancaria, ni en bonos del Estado, ni en bonos corporativos, ni en el valor en efectivo de una póliza de seguro. It's orgy is holistic overflowing. Cualquier gobierno quiere presentarse como fiscalmente responsable, y supongo que Trump no es diferente. Pero también llevas muchos años argumentando que los datos económicos oficiales sobre la inflación, como mencionaste antes, no son precisos. Entonces, ¿cuál es ahora la principal evidencia de que la inflación real no se refleja en las cifras que proporcionan los gobiernos? Bueno, nunca se ha reflejado, porque ya sabes, el gobierno crea la metodología para hacer el seguimiento. Y el objetivo del gobierno es presentar una imagen optimista de la economía, incluso si no va tan bien. Una de las formas en que lo hacen es mediante la manera en que calculan las cifras. Las cifras de inflación están diseñadas para ser bajas, las de desempleo para ser bajas, y las de crecimiento económico para ser altas. Así que eso es lo que acaban obteniendo, porque han construido un modelo a un resultado concreto. Ahora mismo, ya sabes, no es que todo sea simplemente un fraude. Es simplemente la forma en que lo han hecho. Hay un sesgo incorporado en el mecanismo, así que siempre vas a tener una inflación subestimada, un desempleo subestimado y un crecimiento económico sobreestimado. Eso sirve a los intereses de los gobiernos, y los gobiernos obviamente crearon estos índices de una manera que les ayudara a presentar la economía de la mejor forma posible. Porque ya sabes, quieres regirse ahora de atribuirse el mérito de buena economía. Así que me obtienen datos falsos que se experimentaron. Recuerdo haber leído en tu libro que todo el concepto de la inflación en sí se ha corrompido hasta cierto punto, que en realidad debería referirse a la inflación de la oferta monetaria. Los aumentos de precios son solo el síntoma de esa inflación, si no me equivoco. Bueno, sí, quiero decir, eso es lo que es la inflación. Eso es lo que la palabra significa literalmente, inflar, ¿verdad? Inflar es expandir. Inflar algo no hace que suba o baje, hace que se expanda. Y lo que se expande cuando hay inflación es la oferta monetaria y también el crédito. Exacto. Es el crecimiento del dinero y del crédito. Eso es la inflación. Y una consecuencia de eso es que los precios suben. Pero el gobierno, por supuesto, redefinió la inflación para que la gente no supiera su origen. Ya sabes, si dicen que la inflación es una expansión de la oferta monetaria, entonces sabemos quién expande la oferta monetaria. Pero cuando dicen que son los precios los que suben, ahora culpamos a quien sube los precios en lugar de al gobierno. Bueno, parece que nos estamos acercando a esta crisis. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo, la crisis de la que has estado hablando. La Reserva Federal probablemente se enfrentará a un dilema. O bien lucha contra la inflación, lo que significa reducir el dinero barato, o bien acepta, si no un colapso, al menos una grave recesión económica. ¿Qué crees que elegirán? ¿Lucharían contra la inflación o intentarían evitar un colapso económico? Bueno, quiero decir, obviamente van a intentar apuntalar la economía creando inflación. Ahora bien, su intención no es que la inflación se descontrole, pero puede que no tengan capacidad para contenerla una vez la desaten. Pero sí, ya sabes, la Reserva Federal ya lo está demostrando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la Fed ahora?
Ante lo que dicen ser datos económicos mixtos, donde la inflación es más alta de lo que desean, pero el crecimiento económico o el empleo son algo más débiles de lo que quisieran, están optando por recortar los tipos de interés. Están ignorando la amenaza de la inflación y centrándose en la amenaza del empleo, tal y como dicen percibirla. Así que eso ya muestra cuál es su motivación. Lo que realmente deberían hacer es prestar más atención a la inflación. Pero creo que la otra razón es que su verdadera agenda no trata solo del empleo o la inflación. Se trata de apoyar al gobierno y su capacidad para seguir atendiendo su deuda, y también de apuntalar el sistema bancario y los mercados financieros que dependen del crédito y de unos tipos de interés artificialmente bajos. Así que creo que no se trata solo de que estén observando el empleo, están analizando la viabilidad de todo el sistema, que podría verse amenazado por unos tipos de interés más altos, o incluso por mantenerlos donde estaban. Por eso la Reserva Federal se siente ahora obligada a bajar los tipos, porque piensa que si no lo hace podría producirse una crisis financiera o gubernamental. Y probablemente tengan razón. Pero al recortar los tipos y volver a la expansión cuantitativa, que en la práctica ya han hecho, en realidad están preparando el terreno para algo mucho peor. Bueno, también has argumentado, y escrito en tus libros, que consideras la inflación una forma de imposición. Es decir, el gobierno crea nuevo dinero, y al hacerlo, reduce el valor del dinero que ya está en circulación. Pero, en el caso de Estados Unidos, al poseer la moneda de reserva mundial, esto también le permite, en cierta medida, gravar al mundo entero. Al crear nuevos dólares, cualquiera que posea dólares en cualquier parte del mundo vería cómo esos dólares pierden valor. Ahora bien, parece que muchos países, China, Rusia, India y otros, han empezado a experimentar cada vez más, y no solo a experimentar, sino a avanzar en gran medida hacia el uso de monedas nacionales. ¿Qué importancia tendrá esto, esta alternativa, cuando realmente estalle una crisis? Sí, bueno, la inflación es un impuesto, ¿sabes? Porque la aplica el gobierno. Y el gobierno tiene un par de maneras de quitarnos dinero para cubrir sus gastos. Una forma es imponer legítimamente un impuesto, donde mi dinero va al gobierno, que simplemente toma mi dinero y luego lo gasta. Pero si no quieren hacer eso, porque puede que yo no vote por ellos si veo que me quitan el dinero, entonces lo que hacen es imprimir nuevo dinero y gastar ese. Bueno, sigo teniendo todo mi dinero antiguo. No me han quitado nada. Pero como han creado nuevo dinero y lo han puesto en circulación, los precios suben. Y ahora mi dinero no compra tanto. Y la pérdida de poder adquisitivo equivale a un impuesto. Así que al crear inflación, el gobierno se queda con mi poder adquisitivo. Bueno, eso es como quitarme mi dinero. Termino en la misma situación, acabo comprando menos cosas. Exacto. Y por eso es un impuesto. El gobierno se beneficia, igual que con un impuesto legítimo. El gobierno gasta el dinero que crea, del mismo modo que lo gastaría si me lo quitara. Pero al menos si me lo quitara, no haría que los precios subieran. Cuando no me lo quita, y simplemente lo imprime, y ahora yo gasto el mismo dinero que el gobierno está gastando, hacemos que los precios suban. Exacto. Ahora hay más gasto, así que los precios tienen que subir. Y ya sabes, por eso es un impuesto. Y sí es un impuesto sobre los dólares o sobre quienes poseen dólares, vivan donde vivan. Así que, si resulta que vives en Europa y tienes dólares, estás cubriendo parte de los costes del gobierno de Estados Unidos, aunque no recibas ninguno de sus beneficios. No obtienes ningún servicio porque ni siquiera vives en Estados Unidos, pero aún así, estás paga factura del impuesto de la inflación, porque el valor de tus dólares ha disminuido. Pero estas otras grandes potencias ahora, o al menos grandes economías, están dejando de usar el dólar en su comercio. ¿Esos dólares están volviendo entonces a Estados Unidos? Porque parece que, bueno,
quizá lo esté interpretando mal, pero cualquier país que practique mucha irresponsabilidad fiscal tendría problemas naturales. Pero ahora que Estados Unidos ha estado exportando estos dólares durante tantos años, si esos dólares empiezan a regresar, ¿no aceleraría eso el problema? Wouldn't they just accelerate this problem? Well, yes, that's exactly what's going to happen. Bueno, sí, eso es exactamente lo que va a pasar. Los problemas de la inflación están volviendo a casa, y esa es parte del peligro de los aranceles de Trump. Va a acelerar ese proceso en el que más de nuestros fondos se quedan aquí y gran parte del dinero que enviamos al extranjero regresa. A medida que los bancos centrales extranjeros se deshacen de los dólares y se pasan al oro, tampoco van a mantener dólares. Así que esos dólares regresan. Sabes, tenemos estos enormes déficits comerciales. Pero si en lugar de que nuestros socios comerciales inviertan esos dólares en activos financieros, deciden simplemente gastarlos en bienes, eso realmente hará subir los precios. El dinero volverá y lo que sea que tengamos lo enviaremos fuera. Pero eso invertirá el proceso. Ahora mismo el dinero sale y los bienes entran, y eso mantiene los precios bajos. Pero cuando eso pasa, cuando el dinero vuelve y los bienes salgan, entonces tendremos precios mucho más altos. Parece que aumentar la oferta monetaria resulta muy atractivo para los políticos, especialmente en tiempos de dificultades económicas, porque así pueden seguir prometiendo cosas gratis y al mismo tiempo prometer una bajada de impuestos. Sí, quiero decir, el público, no hay mucha, ya sabes, buena información disponible. La gente en general no tiene ni idea cuando se trata de entender la inflación, y por eso se dejan engañar fácilmente. Piensan que pueden obtener algo a cambio de nada del gobierno, que el gobierno tiene una especie de cuerno de la abundancia del que puede repartir lo que quiera, sin darse cuenta de que el gobierno no posee nada. Quiero decir, todo lo que el gobierno puede hacer es dar lo que toma. Así que antes de poder dar algo a alguien, tiene que quitárselo a otra persona. A veces, cogen y dan a la misma persona, salvo que esa persona no se da cuenta de que le han vaciado el bolsillo izquierdo cuando el gobierno le mete algo en el derecho. Pero en muchos casos, sacan más del bolsillo que roban de lo que ponen en el otro. Así que acabas perdiendo, pero no te das cuenta porque no ves lo que ocurre a tus espaldas. Pero sí, a los políticos les encanta la inflación. Es su socio silencioso. Es lo que les permite hacer de Papá Noel. Nadie quiere subir los impuestos, pero bueno, vale, imprimimos dinero. Y luego cuando suben los precios echamos la culpa a los empresarios codiciosos o a quien quieran culpar, y usamos eso como excusa para conseguir aún más poder, para poder volver a ser reelegidos. Bueno, déjame hacerte mi última pregunta. Ahora que parece que nos estamos acercando a una crisis del dólar, ¿cómo se desarrollará esto? Porque a menudo se dice que será un declive gradual, mientras los países, no solo Estados Unidos, sino también otros, intentan gestionar una desaceleración organizada. Otros sugieren que será lento, hasta que de repente se vuelva muy rápido, como una avalancha. Cuando hablas con distintos expertos, ambos bandos lo presentan como algo de sentido común. Algunos dicen que, por supuesto, será un declive lento del dólar. Otros sostienen que no. Una vez que la bola empiece a rodar, todo se desmoronará muy deprisa. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cuáles serían los mecanismos o los acontecimientos que harían que el declive del dólar se acelerara? Bueno, ya sabes, creo que se avecina otra caída importante. Tuvimos una bajada del dólar en la primera parte de este año, y luego el dólar se estabilizó un poco, se recuperó algo, pero sigue estando por debajo de donde empezó el año. Creo que vamos a ver otra gran caída del dólar probablemente en la primera parte de 2026. Puede que empiece aquí en las últimas semanas del año y empecemos a ver cierta debilidad del dólar. Quiero decir, estamos viendo mucha fortaleza en el oro y la plata, especialmente en la plata ahora mismo, y eso refleja la debilidad del dólar.
Pero cómo se desarrollará la crisis del dólar es difícil saberlo. Quiero decir, podrías intentar especular, pero imagino que una vez que empiece de verdad a suceder, será bastante rápido. Eso es probablemente lo que definirá una crisis. No se trata solo de que el dólar siga bajando poco a poco, como ha estado haciendo, sino de que de repente experimente una caída rápida, y eso es lo que genera la crisis. Se trata de cuánto valor está perdiendo el dólar y de la velocidad con la que lo está perdiendo. El impacto que eso tendrá en los precios al consumo, los tipos de interés, los precios de los activos y la economía, creo que será muy profundo. Perdona, déjame hacerte una última pregunta. De todos los activos, ¿cuáles crees que están más distorsionados ahora mismo? Porque se habla mucho de la burbuja de la inteligencia artificial, que todos están prestándose dinero entre sí en un gran círculo. ¿Qué burbujas te preocupan más? Bueno, ya sabes, hay muchas burbujas. Quiero decir, la Reserva Federal lleva mucho tiempo inflando burbujas. Ese ha sido el problema. Todo lo que realmente se ve afectado por los tipos de interés y la política monetaria ha subido demasiado porque hemos mantenido los tipos demasiado bajos. Eso también ha provocado mucha especulación en esos activos. Así que creo que las acciones tecnológicas, las de inteligencia artificial, la vivienda, los bonos, en fin, el mercado bursátil en general, están todos sobrevalorados, si no directamente en burbuja. Las criptomonedas, sin duda, las incluiría en la categoría de burbuja. Pero el aire va a salir de todas esas burbujas, y aunque no sea una burbuja, sino simplemente un mercado sobrevalorado, sigue siendo vulnerable a una gran corrección de precios. Creo que eso se avecina. Los activos que no están en burbuja son cosas como el oro y la plata. Aunque hayan subido mucho, solo reflejan la pérdida de valor del dólar. Bueno, gracias por dejarme aprovechar tus conocimientos. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Bueno, estoy aquí en Shift Radio. The Peter Schiff Show es mi podcast, así que la gente puede sintonizarlo en mi canal de YouTube, en Shift Radio o en cualquier lugar donde escuchen podcasts. Si te interesa conseguir algo de oro y plata antes de que los precios suban significativamente, deberías hacerlo. Shift Gold es mi empresa de oro, así que ya sabes, llámanos y compra algo de oro y plata. Si quieres participar en mis estrategias más amplias de gestión de activos, donde gestiono carteras de acciones para nuestros clientes, puedes contactarnos en Euro Pacific Asset Management en europa.com. Y además, si eres de los que prefieren hacerlo por su cuenta, tengo 5 fondos de inversión que gestiono personalmente. Puedes obtener información sobre los 5 en mi página web y también comprarlos todos sin comisión de carga en cualquiera de las casas de bolsa con descuento. O, si tienes un corredor de servicio completo, puedes decirle, oye, quiero invertir en el Euro Pacific Fund, ya sea mi fondo de oro, mi fondo de mercados emergentes, mi fondo de valor extranjero o mi fondo de pagadores de dividendos. Incluso tengo un fondo de bonos extranjeros a corto plazo. Esos son los 5 fondos, así que estate atento a ellos. Además, publico un boletín por correo electrónico. Puedes suscribirte gratuitamente en shiftsovereign.com. Bueno, gracias de nuevo por ser tan generoso con tu tiempo. Muy bien, cuídate. También, adiós.